Señores, buenas noticias. Buenas noticias para aquellos que están esperando el cheque de estímulo semanal del desempleo. Ok, mi nombre es Omar. En este canal yo hago unboxings, hablo de tecnología, hablo de cosas nuevas y el presente que estamos viviendo también con esto de la pandemia, especialmente a los latinos, a ustedes que viven aquí en Estados Unidos y que sabemos las dificultades que nosotros pasamos no siendo de este país o si tú naciste acá. Bueno, señores, en este video les voy a enseñar a ustedes qué es lo que está pasando ahorita en el Congreso, en la Casa Blanca, con lo que son los cheques semanales de desempleo, porque pues hay mucha información en inglés, demasiada información en inglés, y desafortunadamente hay muy poca información en español. Pero aquí estamos, señores, para que ustedes de cierta manera sepan lo que está pasando. Entonces, latinos en Estados Unidos, les tengo una buena y una mala noticia. Miren, ¿con cuál empiezo? Vamos a empezar con la buena. O sea, vamos a empezar con la buena. La buena es de que sí, el presidente Trump pues, puso esta orden, digamos, que cada vez de que él pone la orden, pues tiene que pasar por el Senado. Él puso la orden de que sí, que quiere que todas las semanas, para las personas que están desempleadas, que no estén trabajando, dado lo de la pandemia, lo del coronavirus, que todas estas personas reciban un cheque semanalmente, especialmente los que no tienen empleo. Entonces, sí va a pasar. Porque ustedes ya sabrán de que hace una semana se cortó, ¿ok? Estuvieron casi 2 meses dando $600 semanales a las personas, pero se cortó y ahora bajó a $200, que bueno, esto va a depender, pues, el estado que tú vivas. Aquí es donde viene la mala noticia. Aquí, ¿por qué todo? O sea, yo no entiendo, mano. Yo no entiendo, mano. Aquí es donde viene la mala noticia. Sí, presidente Trump puso la orden, ok, se las puso ahí, $400 a cada persona que esté desempleada semanalmente. Eso quiere decir que al mes vas a estar recibiendo $1,600 en teoría, porque de ahí te van a sacar taxes. Entonces, ahí va a estar, te alcanza para pagar la casa, digamos. Pero aquí es donde viene la mala noticia. La mala noticia es de que esa decisión la va a tomar tu gobernador, tu estado. Y muchos gobernadores están en total desacuerdo con todo esto. Y aquí les voy a enseñar a ustedes por qué ellos están en desacuerdo. Esta es la idea de Trump, que Trump les dijo, ok, nosotros les vamos a dar $300 a cada persona, y los $300 van a venir del gobierno. Ya les voy a decir de dónde es que vienen exactamente, porque aquí es donde me alarma a mí también. Pero los $100 restantes, porque no sé que eran 400, los $100 restantes lo va a tener que poner tu estado. Aquí les voy a poner a ustedes donde viene la noticia, y pues aquí en la descripción les voy a dejar el website. Yo la traducí aquí al español, más o menos para que vayamos entendiendo y viendo lo que dice. Se la voy a poner, ¿dónde la pongo? Aquí la voy a poner, va, ok, aquí. Este es lo que dice la noticia, para que ustedes se den cuenta de que no me estoy inventando las cosas. Dice: los gobernadores y funcionarios estatales expresaron su frustración el lunes con un memorando del presidente Trump que requería de que los estados cubrieran una parte de los beneficios de desempleo mejorados para sus residentes. Se dieron cuenta, o sea, el presidente les dijo, ok, nos vamos a compartir, papá. O sea, ustedes como gobernadores den una parte, y yo como presidente pues les voy a dar otra parte. Pero los gobernadores, miren lo que dijeron. Y la Casa Blanca informó la semana pasada de que decenas de gobernadores que tendrán que asumir el 25% de los costos asociados con lo que es la obra nacional para responder a la pandemia. Eso quiere decir que los gobernadores tienen que sacar dinero de su estado para darle a ustedes que están en desempleados. Mira, aquí les voy a tener lo que 2 gobernadores dijeron. Mira, el gobernador de Nueva York dijo: comparo el lunes la carga de desempleo que pesa sobre los estados. Es como darle un ancla a un hombre que se está ahogando. Ven, él mismo está diciendo, esto nos va a costar mucho a nosotros. Dijo que esperaba que fueran impugnados en los tribunales, y señaló de que podría costarle a su estado casi $4 millones hasta el fin del 2020. El gobernador de California dijo que la igualación del 25% de los beneficios por desempleo le costaría aproximadamente a $700 millones a la semana, y eso que solo se están dando $100 por persona. Luego dice que esto absorba a los 700 millones por semana, crearía una carga crearía una carga como la que incluso un estado tan grande como California nunca podría absorber sin nuevamente recortes masivos y servicios importantes, dijo Newsom en la rueda de prensa. O sea, esta es la idea. Tu estado
o sea, este es lo malo, este es lo malo, es que esto va a ser lo malo. Exacto, lo malo va a ser de que la orden está ahí, pero tu estado va a decidir. O sea, si tu estado dice nosotros no vamos por eso, no vamos por eso. Por eso que le dije a ustedes de que era una buena o una mala noticia. Omar, entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Es que ellos la regaron. O sea, yo no estoy diciendo de que, ok, sí, esto que hicieron ellos de dar $600 fue para mí pues una buena idea, pero mucha gente se aprovechó de eso y pues mucha gente pues estaba trabajando y estaba sacándole beneficio a eso y obviamente ni el Estado ni el gobierno tienen tanto pisto vos para darle 600 pesos a una persona. O sea, es que ni ellos estaban, o sea, semanalmente ni ellos estaban listos para darle tanto pisto a la gente. Entonces, obviamente, pues que están debatiendo esto. Claro, que Donald Trump obviamente está dando fuerza, tirando que se haga eso. O sea, él es el que está empujando bastante. Omar, pero los $1,200 no los van a dar. Bueno, es que sí los van a dar, nada más que los van a dar de otra manera que tal vez tú no esperabas, que tiene sentido, que es que si tú trabajas y a ti te dan la W2, de cierta manera, pues, o tú pagas al federal, el federal no, o sea, te van a sacar menos taxes, que quiere decir de que te va a salir más pisto en el cheque, ¿me entendés? Entonces la gente dice, no, yo quiero el cheque, yo quiero ver los $1,200. Sí, pero es que ya Donald Trump ya se dio cuenta de que esa vaina no le sirvió. O sea, le sale mejor lo demás. Y esto quiere decir que para que a ti te salga eso o los $1,200 se vean reflejados en tu cuenta de banco o en tu cheque semanal que te den donde tú trabajas, tienes que trabajar. Omar, pero ¿cómo hacemos eso si la gente no está trabajando? Eso tiene sentido también. Es que la Casa Blanca ahorita viene siendo un circo donde están los payasos ahí y pues a nosotros nos tienen como payasos también. O sea, es un circo totalmente. Y claro, eso tiene que ver mucho con las elecciones. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Mira lo que dice y aquí es donde me alarmé yo. Aquí es donde me alarmé yo viviendo en Luisiana. Ok, mira lo que dice. Mira dónde van a venir los $300. Que uno dice, no, vienen del gobierno. Y yo me quedé como, ajá. Mira de dónde vienen. La orden ejecutiva, el último párrafo. Pues aquí, ¿eh? La orden ejecutiva desviará los fondos de ayuda en caso de desastre de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, hacia el desempleo. O sea, de que FEMA va a pagar lo del desempleo. Ok, bueno, lo vamos a poner de que pues lo del coronavirus fue un desastre. No natural, pero es un desastre. Ahora, entonces ellos son los que van a dar los $300. Ahora, ¿qué va a pasar si viene un huracán a Miami, Alabama, Mississippi, Texas, Luisiana, aquí en New Orleans? ¿Qué va a pasar ahora? O sea, si viene un huracán, entonces no va a haber fondos para ayudar a la gente que no tenga seguro acá. O sea, ¿por qué? Porque están agarrando el dinero de FEMA. Entonces yo me quedo como loco. Ok, proporcionados $300 de beneficio semana adicional. Los estados serán responsables. Otra vez. Ok, aquí es donde está lo malo. Los estados serán responsables de $100 adicionales, lo que eleva el total de $400, aproximadamente el tercio menos del beneficio de los $600 que se expiró en julio. Ok, Omar, entonces ¿cómo vamos a hacer? Yo sé de que toda la gente está alarmada, pero cuando tú recibiste, o sea, lo más lógico es que era cuando tú recibías los $600, que lo recibiste casi por 2 meses, la idea era de que tú ahorraras ese dinero para cosas esenciales, no para irte para la playa, no para estar comprando teléfonos, que el iPhone, que el Samsung, que va a comprar el iPhone 8, no era para eso. El dinero no era para eso. El dinero era para que tú lo siguieras ahorrando, para que ahorita que se acabara, que todos sabemos que se iba a acabar en agosto, para que ahorita tú tuvieras para mantenerte en agosto, porque esto va a venir hasta septiembre, finales de septiembre, porque a los niños se les ocurrió irse de vacaciones. En serio, vacaciones en un tiempo de pandemia. Tienen que aprender de Nayib Bukele, que Bukele pone a poner a sus trabajadores, los pone al gobierno a trabajar hasta los domingos. Y aquí no, que de lunes a viernes. Bueno, señoras, así está la situación aquí. Bueno, solo quería informarles, señor, quería informarles, ponernos serio, quería informarles a ustedes lo que está pasando ahorita con el estímulo. La buena noticia es que sí lo van a dar, que sí se va a aprobar, o sea, ya está ahí tirado, nada más de que tu estado va a decidir. Así que estén pendientes los que sus gobernadores vayan a decir, porque ellos van a tener la última decisión. Muchos de ellos no quieren, pero yo siento de $400, o más, van a ser $400, sí, pero tenés que sacarle taxes. Entonces en sí no van a ser $400, van a ser como $350 semanales que te alcanzan para la renta. Para la renta y para los churros y para la gaseosa te alcanzan. O sea, no te pongas de que voy a ir a la playa, de que todo esto, de que voy a comprar todas estas cosas.
Señores, estamos en tiempo de emergencia. No me pongan a hacer eso. Bueno, señores, gracias por haber visto este video. Recuerden una cosa, como les digo en todos mis videos. Recuerden de que Cristo es el Señor y Él está en control. Y no solo eso, Él quiere que tú vengas a recibirle. Bueno, señores, gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Que también vamos a hacer más videos de estos relacionados con lo que esté pasando en Estados Unidos y las finanzas. Porque si tú eres inmigrante de Estados Unidos, hey, esto también le va a interesar a ti. Gracias, señores. Nos vemos hasta el próximo video. Papá.